Hola, 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 18 horas aquí en el Estado de Israel, 1 de la tarde en la República Argentina. Empezamos un programa especial de Viviendo Israel. Estamos ya empezando a recibir gente que se empieza a sumar, muy bien, muchas gracias. Ahí vamos a buscar a Luli también, apenas la veamos conectada. Día especial, programa especial, para contarles un poco cómo ha sido toda esta jornada, aquí la quinta jornada de liberación de rehenes por parte de Hamas. Voy a buscar a Luli para seguir saludando. Bien, y podemos empezar a charlar. Un programa no muy largo, cortito, como para poder darles un resumen. Hola Luli. ¿Qué haces, Gaby? Luli con la guitarra al lado, mira. ¿Viste? Y sí, para seguir cantando, ¿viste? Todo lo que fue el día de hoy. Toda la Está muy bien, sanata que fue tremendo. está muy bien, está muy bien. ¿Cómo va todo? Difícil, la verdad es que un día muy difícil. Yo creo que la liberación del día de hoy nos sacudió a todos mal, muy mal. Veníamos como esta cosa de que obviamente sabemos que todas las entregas y todas las liberaciones que hubo hasta el momento la pasaron mal, las chicas tuvieron un montón de dificultad, habrán tenido vejaciones, violaciones, maltrato, falta de comida, pero lo de hoy creo que no la esperábamos. Yo creo que lo de hoy fue, a ver, ¿cómo decirlo? Fue la demostración que tal vez le faltaba a mucha gente para entender que los secuestrados adentro de Gaza no la pasaron bien. Digo, hasta ahora venimos escuchando gente que dice, pero mirá qué bien que salieron las chicas. Uy, mirá, salieron caminando, y Arden salió caminando. Se lo veía sonriente. Claro, era muy difícil explicarles que no salieron sonrientes, que no la pasaron bien, que, que no estuvieron en un hotel 5 estrellas durante 490 días, que sufrieron todo tipo de vejaciones y de violaciones, pero claro, como la gilada se queda con la última sonrisa y una imagen hoy es todo, entonces tal vez mucha gente pensaba que era así. Hoy creo que a esa clase de personas les quedó en claro que no fue así. O ojalá que les haya quedado en claro, porque si no les quedó en claro con esto, ¿qué necesitaremos para que les quede en claro, ¿no es cierto? Totalmente. Yo cuando los vi salir y vi las caras y vi los chupados que estaban y vi los flacos que estaban y los demacrados que estaban, me faltaban ver el pijama Se le corta a Luli, se tremendo. le corta. ¿Se me corta? Se te corta ahí, se te corta un poquitito. ¿Te Eh, faltaba ver lo qué? que me faltaba ver a los tres que salieron, obviamente Oad, a Eli y a Or, con pijamas a rayas y el Magen David amarillo. Es que totalmente. Fue una Yo cosa creo, yo, tremenda. Fue esa sensación, perdón, cuando lo vi salir a Or, que se asomaba en la camioneta de Hamas para que los terroristas lo agarraran, se me vinieron todas las películas que vi en mi vida de la Segunda Guerra. yo creo que hoy tuvimos un choque eh, muy cercano a todas las imágenes que nosotros recordamos de todo lo que hemos estudiado de la Shoah, del holocausto nazi, a través de todos los años. La verdad que las imágenes que se vieron hoy, la manera en que salieron Or, Eli y Oad es tremendo. No, no hay muchas palabras para poder expresar eh, lo que uno siente. Digo, esto que decía recién, ¿qué más necesita el mundo para entender que lo que nos están devolviendo son personas que fueron secuestradas hace 491 días, que fueron arrancadas de sus hogares, que fueron arrancadas de una fiesta, que fueron arrancadas de sus familias y que hoy tenemos que dar gracias a Dios por seguir recibiendo a la gente que estamos recibiendo. Eh, y aún así tenemos que agradecer a Dios también que estén, aunque sea en el estado que estén, y eso es tremendo.
porque no deberían estar en este estado y porque básicamente nunca deberían haber sido secuestrados. Eh, yo, Totalmente. yo me quedo con esa necesidad de que alguna vez el mundo despierte por el bien nuestro, por el bien del mundo y por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Que el mundo alguna vez entienda que lo que pasó acá fue una barbarie, que lo que pasó acá fue una masacre, que cuando vienen a hablar de posible genocidio por parte de Israel son imbéciles y no entienden que el genocidio lo cometió jamás y lo pretende seguir cometiendo. Que cuando vemos cómo la gente sale, no salen bien. Digo, hace un rato una fuente israelí cercana al hospital Igilov comunicó, incluso antes de que la vocera del hospital Igilov de Tel Aviv, donde fueron trasladados estos tres hombres, diera un mensaje a la prensa, una fuente israelí recalcó que el estado de salud de los tres es grave y que el tipo de tratamiento que van a necesitar y que se va a empezar a ejecutar con ellos es lo más cercano y lo más parecido al que se le implementaría a una persona que haya sido salvada o liberada del holocausto nazi. Digo, y esto no tiene que ver con una foto o con ver el pijama, esto tiene que ver con la realidad, con lo que le está pasando a Or, a Oad y a Eli. Digo, es tremendo. Yo creo que lo que vimos hoy, lamentablemente, vamos a empezar a ver en cada liberación. Yo creo que hoy el que no tomó conciencia, como vos bien dijiste al principio, Gá, el que todavía piensa que, bueno, que la pasaron, pero mira cómo salieron y saludaban y sonreían. Encima, estos delincuentes, estos terroristas, hoy los hicieron hablar. Los subieron una vez más al podio a que hablen. Después veías otras imágenes de los tres en la camioneta con otra persona de Hamas, que no sé si vos lo viste, pero no estaba tapado. Estaba con dos camuflados y uno sin nada, con un certificado diciéndole sonrían para la cámara. Realmente lo que vivimos hoy es caótico, ver las imágenes de los familiares. Hasta ahora veíamos que cada entrega y cada liberación enfocás a las familias esperando y muestran las imágenes de alegría y de festejo y de salto y de cánticos cuando ven a su familiar querido. Esta vez las caras de los familiares cuando los veían salir de las camionetas era una cosa que te desgarraba el alma. Yo quiero que entiendan algo. Los hicieron hablar, les pusieron un micrófono en la boca, les indicaban lo que decir, les hicieron agradecer a sus captores por el trato recibido. A él y Yarabi le hicieron agradecer el trato recibido y le hicieron agradecer a sus captores, que son los mismos que el 7 de octubre asesinaron a su mujer y a sus dos hijas. Eli Yarabi, uno de los tres liberados el día de hoy, volvió a Israel a reencontrarse con su familia de nacimiento, con su hermana, con su mamá, pero no se va a poder reencontrar con su mujer y no se va a poder reencontrar con sus hijas de 13 y de 16 años, porque el 7 de octubre el mundo se detuvo para él y Yarabi y también se detuvo para su mujer y para sus hijas. Orle Levi también tuvo que agradecer y también tiene que volver a Israel, ya volvió a Israel, sin saber que su mujer, la misma con la que tuvieron a su pequeño Almog y la misma con la que concurrió al Festival Nova y la misma con la que logró esconderse en un refugio, minutos después de que a él lo secuestraron de ese refugio a la salida de la Nova, a su mujer la asesinaron y él no lo sabía. Or y Eli estuvieron incomunicados de los medios durante 491 días. De la misma manera que eh, muchos secuestrados que fueron liberados han contado que tal vez en algún momento escucharon porque sus captores o prendían una televisión o los dejaban escuchar, Eli y Or estuvieron desconectados durante 491 días. Y hoy, al volver a Israel, se enteraron que la mujer de uno y la mujer y las hijas de otro
ya no están para poder abrazarlos. Luli, voy a buscar, mientras vos Dale, seguís hablando, voy a buscarlo a Ilan, buscalos, a nuestro gran buscalos. invitado Mirá, de como hoy. decís vos, hoy escuchamos a los familiares que ayer, con la alegría de saber que Or volvía a su casa, le dijeron al pequeño Almog de solo 3 años, que tenía menos de 2 años, cuando el papá fue secuestrado y la madre fue asesinada, y él le decía a la familia: ¿cuánto tiempo tardaste en volver, papá? Y a uno se le quiebra el alma. Y ahora los equipos profesionales los están preparando para ver cómo Or tiene que reaccionar y va a poder reaccionar frente al reencuentro de su hijo que no lo ve hace 491 días, y cómo Almog va a ver a su papá en el estado que lo va a ver, porque Almog no va a ver al papá contento y feliz que todos conocemos de las fotos anteriores al 7 de octubre del 23. Y antes de pasar y saludarlo, también contemos un poquito sobre Oad. Oad fue secuestrado también del kibutz Be'eri junto a su esposa Raz. A Raz la liberaron en el acuerdo de noviembre del 20 Exacto. del 23, y desde ese día está luchando junto a sus 3 hijas para que regrese su marido junto al resto de los secuestrados. Hola Ilan, ¿cómo va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, Buenas tardes ¿Qué por haces, ahí, buen Ilan? mediodía. todo bien. Gracias por estar con nosotros. Para quien no lo conoce o no lo conoce de cara, estamos con Ilan Busni, licenciado Ilan Busni, es uno de los, a mi criterio, mejores analistas internacionales que hay hoy alrededor del mundo para poder hablar y ayudarnos a entender qué es lo que pasa en el Medio Oriente. Y voy a contar una infidencia. Estamos hablando, con Ilan venimos hablando el día de hoy desde sus 3 de la mañana, porque claro, como jamás no repara en a qué hora hace las liberaciones, para la Argentina eran las 3 de la mañana cuando todo comenzó. Eilan se despertó para poder seguir de cerca las transmisiones, así que esa es la cara de haberse levantado a las 3 de la mañana, ¿no? No solamente eso, sino que lo peor es que me tengo que guiar por rumores, porque la información nunca es confirmada, entonces te llegan rumores de que la liberación puede ser 8 de la mañana hora de Israel, 9, 10, 11, va variando y uno tiene que estar atento. A ver, primero gracias por las palabras. Lo que digo es, imagínate yo que trabajo en un diario que respeta Shabbat, el dilema de decir, ¿qué hago? Informo, no informo, cumplo, no cumplo. Lo vengo desde el 7 de octubre, que lo vengo viviendo, y bueno, hoy fue otro día más donde dije, bueno, ya está, hay que romper Shabbat y hay que mandar la información porque esto sí es vital, sí es importante y modifica el funcionamiento, te digo, no solamente de los que viven en Israel, sino del pueblo judío en el mundo, porque estamos todos alterados con lo que está pasando. Sabés que los escuchaba muy atentamente y tengo una sola cosa para acotar antes de abrir este diálogo. No nos olvidemos de lo que pasó esta semana, porque esta liberación responde pura y exclusivamente a las declaraciones de Trump y Netanyahu en Washington. Los pósters que pusieron atrás del momento en el que liberaban a los 3 secuestrados, da las claras que jamás no es que hizo esto por diversión, sino con un mensaje claro y en clave para explicar lo que está pasando en Medio Oriente esta semana después de lo que hizo Trump con Netanyahu desde Washington. ¿Cuál sería para vos la lectura esa ese mensaje que quiere responder jamás a las declaraciones de Trump? Mira, en el cartel decía, nosotros somos la inundación, recordemos que para Hamas lo que pasó el 7 de octubre se llama inundación de Al-Aqsa, ¿Mm? dice, nosotros somos la inundación, la guerra del próximo día, así lo definieron, como diciendo, nosotros estamos acá, nosotros vamos a seguir gobernando la Franja de Gaza y somos los que tenemos el total control de lo que va a suceder en la Franja de Gaza. Nada de intervención estadounidense, nada de otro gobierno aliado del mundo árabe, nosotros somos los que estamos acá y vamos a seguir y vamos a hacer lo que queremos y cómo queremos, porque ya no sé qué número de violación al acuerdo estamos en este momento. Recordemos que la familia Vivas tendría que haber sido liberada y no fue liberada, no en este acuerdo, Exactamente. en el acuerdo anterior. Y ahora están liberando Exacto. personas por sobre la familia Vivas que falta ser liberada. Entonces, está claro que ellos se quieren mostrar como que son los verdaderos tomadores de decisiones en cuanto a lo que sucede en la Franja de Gaza y que no van a aceptar bajo ningún punto de vista otro gobierno diferente al de ellos en la Franja de Gaza. Eso para mí fue el mensaje que dieron hoy.
Pará, yo creo que, a ver, está buenísimo lo que estás diciendo, Irán, y creo que antes de meternos un poco en el resumen de hoy, está bueno también explayarnos un poco más sobre esto. Digo, tenemos las declaraciones de Trump de esta semana, tenemos esta reacción que vos estás planteando por parte de Hamas, pero en el medio tenemos una negociación, digo, más allá de si estamos de acuerdo o no con lo que plantea Trump, o si nos parece real o posible, o ridículo, o lo que fuera, digo, opiniones aparte, digo, tenemos una declaración concreta hecha en una situación bastante firme, ¿no? Digo, un encuentro entre Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, primer visita oficial de un mandatario a Estados Unidos después de la asunción de Trump, digo, no es casual que haya sido Netanyahu también. Y tenemos en el medio una negociación que tiene que estar desarrollándose en este momento sobre lo que va a pasar en la fase 2 de este acuerdo, para el cual debería faltar, y digo debería porque lo tenemos que plantear en potencial, porque no sabemos cuándo va a empezar, pero debería ocurrir a partir del 2 de marzo. Y para el 2 de marzo faltan 3 semanas, faltan 3 instancias de liberación y ahí debería ocurrir. Digo, estas declaraciones de Trump, más allá del nivel político, ¿ayudan o no ayudan a la negociación de lo que vaya a ser la fase 2 del acuerdo? Y perdón, antes que respondas, te quiero agregar algo más a lo de Gaby, así poder responder todo junto. ¿Vos pensás que la liberación del día de hoy, que fue sumamente diferente a lo demás, y vimos en el estado en que salieron los rehenes, puede ayudar a la fase 2 a que realmente nos pongamos firmes en que no hay otra opción, que tienen que salir ya y que en la negociación se va a tener que transar de alguna u otra manera porque nadie puede quedar ahí adentro? Yo soy un poco pesimista respecto a la fase 2. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos posiciones que son dicotómicas entre sí, la fase 2 y la fase 3. ¿Por qué? Porque por un lado vemos el planteo que ahora sí Estados Unidos está jugando oficialmente, podemos decir, del lado israelí, diciendo no puede, o sea, se liberan a los secuestrados, que al mismo tiempo es la mayor de las armas que tiene Hamas hoy en día. Antes tenía misiles, antes tenía cohetes. Hoy el gran arma que tiene negociación Hamas son los secuestrados, que mantienen los 76 secuestrados, y mientras que la posición israelí y de Trump es, en el futuro no hay gobierno de Hamas en la franja de Gaza, Hamas se plantea y dice, negociamos, pero el gobierno sigo siendo yo. Cuando vos tenés dos posiciones muy dicotómicas que parecen no poder llegar a un punto medio, bueno, yo creo que vamos a empezar a ver amenazas como la que estamos viendo en este momento, les quiero decir porque hace cuestión de 10 minutos atrás ya hay trascendidos en AFP que funcionarios de Hamas están diciendo que está en riesgo y que puede colapsar la fase 1 del acuerdo. Esto lo acaban de decir hace 10 minutos atrás. Entonces, evidentemente vamos a tener que ver si la posición de Trump y sobre todo la presión que pueda ejercer en el socio catarí que está de los dos lados del mostrador, ayudando desde la posición de los Estados Unidos y ese gran sostén de Hamas en la franja de Gaza, pueden llegar a acercar estas dos posiciones. Eh, por el momento, yo te digo, Gaby, me parece que se va a estirar un poco más que el 2 de marzo. Vamos a tener que ver de nuevo escenas que no nos gusta ver, pero que se van a estirar en el tiempo. Yo por lo menos hoy, en este momento, en este día, no soy tan optimista respecto a un acercamiento de las posiciones entre Israel y Hamas para una segunda liberación de los secuestrados. Recordemos que los que van a quedar en la franja de Gaza son hombres, van a ser soldados, van a ser muertos, muchos de ellos. Y por primera vez, me parece, desde que empezamos a ver las escenas de liberación, esto, y lo digo en criollo como hablamos acá en Argentina, fue un masazo total eh, al sentir de los israelíes en este momento. O sea, le volvieron a pegar moralmente muy fuerte a los israelíes viendo las escenas de cómo se liberaban. Vos Y sabés lo eso, que. sí, Gaby, Pero por ¿Sabés lo yo favor. no estoy de que, acuerdo. Dale, dale, ¿sabés, perdón. sabés lo que creo? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que vos decís, Ilan, porque creo que de alguna manera lo que hicieron hoy fue, entre comillas, ¿no? Comenzar a prepararnos. Supongamos que la fase 1 no se caiga, lo que hicieron hoy fue empezar a prepararnos para lo que viene, porque lo que viene en estas 3 instancias que quedan de liberación de la fase 1 son 17 personas, de las cuales ya sabemos que 8 están muertas. Pero Entonces, chicos,
de No alguna manera coincido. lo que hicieron fue decir, muchachos, váyanse preparando, porque esos tres están saliendo mal, pero todavía hay mucho peor. Chicos, pero yo no coincido en algo. A ver, abramos un debate. Eh, o sea, ustedes dicen, esto fue un masazo. Nosotros sabíamos que iban a salir así. O sea, no estamos preparados en la imagen, pero sabíamos que las primeras liberaciones, que otra vez, no quiere decir que porque las chicas hayan salido sonrientes estén bien, porque la procesión va por dentro y es todo un trabajito de rehabilitación a lo largo de muchos meses y no sabemos si años. Pero estas imágenes que vimos hoy, que fueron tremendas, tremendas y que fue un recuerdo de la Shoah y es un volver a vivir como hablamos con Gaby al principio, sabíamos que iban a salir así. Sabíamos, Luli. Sabemos que la situación de los rehenes, como dijiste vos bien, Gaby, no están en el Hilton hace 491 días. Sabemos que no tienen comida, sabemos que los tratan mal, sabemos que los tienen en jaulas encerrados, sabemos que les pegan, sabemos que los violan. ¿Qué Todo pretendemos bien, ver? todo bien, pero así todo, así, más allá de todo lo que sabemos, yo, y es una opinión netamente personal, yo creo que la sociedad israelí no estuvo y no está preparada para ver las imágenes que vi hoy y que definitivamente no estamos preparados para ver un cajón. Por más que ya haya pasado en el pasado en otras situaciones, no estamos preparados para ver muertos al ser devueltos por parte de Hamas a Israel. No estamos preparados. Perdón. Coincido con vos, no estamos preparados, pero no es que es un masazo, o sea, no estamos preparados porque sabemos que va a ser un golpe durísimo y es muy duro Nos verlo pasamos, y nos tomar pasamos un contacto, año, pero sabemos que salen así. nos pasamos un año, y ahora le doy la palabra a Ilan, nos pasamos un año Dale. diciendo, sabemos que va a pasar, sabemos que hay muertos, sabemos que va a volver de tal manera, pero nos llenamos la boca sin estar preparados realmente, psíquicamente, para que esto suceda. No, Ilan, una cosa es, digo, sabemos qué es lo que va a pasar y otra cosa es cuando lo vemos, Sí, no, cómo pasa y total. de la manera en la que pasa. Ahí es el masazo. Yo veía, digo, la plaza de los secuestrados la semana pasada, eufórica, con la liberación, por ejemplo, de Guerrero Vivas o de las chicas, y veía la plaza hoy, y las caras eran, Otras. era tristeza, era completamente otra y fue un golpe a la moral muy fuerte. Y digo, de vuelta, lo decimos y después cuando lo veamos va a ser, digo, vamos, a ver, el gobierno israelí va a liberar a gente que tiene una cadena perpetua para que vuelva una persona sin vida. Y eso te termina dividiendo, te termina, o sea, primero que te rompe a vos internamente, pero después te empieza a romper de nuevo a la sociedad israelí, porque te va a decir, ¿por qué se firmó este acuerdo? Y otro te va a decir, era lo que había que firmar para que vuelvan todos. Entonces, de vuelta, porque ya la guerra no es solamente la guerra en sí misma físicamente, ya no es más la guerra mediática. Volvemos a, volvemos a ver que la fase de la guerra psicológica que planteó Hamas se vuelve a abrir un escenario muy fuerte para la sociedad israelí, porque de vuelta, yo recién estaba viendo Al Jazeera, que es directamente la voz del gobierno de Qatar, todos lo Total. sabemos, y decían, el gobierno de Netanyahu se está quejando de que hay tres, ellos dicen, prisioneros, está claro que son secuestrados, que se los ve un poco más flacos cuando supuestamente la población palestina viene de estar así hace 15 meses. La pregunta del millón que acá todos nos hacemos es, ¿qué están haciendo estos 79 secuestrados en la franja de Gaza? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? Que hay 79 personas porque jamás se las llevó y hizo todo lo que hizo. Bueno, yo creo que todavía no vimos lo peor. No vimos lo peor y de vuelta, una cosa es decirlo, una cosa es plantearlo y otra cosa es cuando te encontrás con el momento. Todos en nuestra memoria colectiva, son mi memoria colectiva, no viví la Shoah, viví los relatos de los sobrevivientes, los relatos de mis antepasados, y hoy me encuentro con una imagen que lo primero que me hizo fue llevarme 80 años para atrás una foto blanco y negro de un prisionero que Definitivamente. era liberado. Digo, che, pará, esto me pegó. No paro de hablar con mi psicólogo personal, le estoy mandando mensajes porque digo, yo que estoy a miles de kilómetros de distancia, digo, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando lo ves, por eso es el impacto, por eso es el masazo. Cuando vos ves a Donald Trump hablando con Netanyahu diciendo lo que dice, que finalmente el gobierno de Estados Unidos apoya inclaudicablemente la posición israelí, probablemente la moral israelí haya sido una, y hoy es otra, hoy no era festejo, no era alivio, era
volvieron a casa y hay que recuperarlos. Algo hay que hacer porque eso me ¿Sabés lo que parece que esperamos con es la gran... esto, Sí, Ilan? Es esto de toda la gente, como dijo Gaby al principio, que piensan que ellos vienen de, bueno, están secuestrados, los tienen en algún lugar, como nosotros tenemos a los terroristas en las cárceles, que están bien alimentados, que están cuidados por los médicos, que la Cruz Roja los va a visitar. Esto fue un golpe tremendo también para el que sigue diciendo las boludeces que dice que esto no pasó y que no fue tan grave. Yo creo que para ellos, porque nosotros no tenemos la menor duda que esto fue un desastre y es un desastre, y la estamos padeciendo y todos hoy terminamos llorando cuando veíamos las imágenes de estas 3 personas liberadas. Y yo Siga. quiero decir una cosa y estoy de acuerdo con algo que decía recién Ilan. Eh, la guerra no es solamente la guerra física y lo aprendimos durante estos 16 meses. La guerra psicológica es algo que jamás, y el terrorismo, entendieron que saben manejar a la perfección. Saben manejar a la perfección. Y va de la mano con lo que decías vos recién, Ilan, respecto de el efecto de sacar a estos 3 secuestrados de la manera que lo sacaron y en el estado en que ellos están. Chicos, hasta el sábado de la semana pasada, cuando, a ver, yo quiero separar este último tiempo en 2 partes, aunque la podríamos separar en cientos de miles de partes. Una parte fue cuando se conoció el acuerdo, y entonces la sociedad israelí abrió una grieta del el acuerdo sirve, el acuerdo no sirve, el acuerdo habría que haberlo hecho en mayo del 24, el acuerdo está bien que lo hagamos ahora, no es bueno, pero lo tenemos que hacer igual, y el acuerdo comenzó a funcionar. Y salieron 3 chicas, y después salieron 4 soldadas, y después salieron los tailandeses y 3 más, y después salieron Yarden y Ofer, y llegamos a hoy. Y hasta el sábado de la semana pasada, aún conociendo esa grieta que se había armado el 17 de enero sobre la discusión de si el acuerdo servía o no servía, aún los que discutían lo bueno o no del acuerdo, decían, gracias, primer ministro Netanyahu, por traer de vuelta a los secuestrados. Y hoy, aún los que defendieron el acuerdo y aún los que todo el tiempo durante estos 16 meses estuvieron del lado de Netanyahu en el sostén de hay que seguir la guerra y hay que derribar a Hamas lo máximo que se pueda, hoy salieron, y lo digo estando acá en Israel, salieron muchos a decir, primer ministro, usted no tenía que haber traído a los secuestrados como los están trayendo. No era así como los queríamos. Tenían que venir como llegaron hasta la semana pasada. ¿Se entiende? Digo, ¿se entiende que esto también es parte de la guerra psicológica de Hamas? ¿Se entiende que ellos saben y ellos pueden ver cuándo nosotros como sociedad, como pueblo, vamos a ir en contra o a favor y del acuerdo y del gobierno? No importa Netanyahu o el Sí. primer ministro que esté o el funcionario que sea. Nos tienen atados de pies y manos y de cerebro, porque están jugando con nuestras cabezas, con las de los secuestrados, con las de las familias y con las del pueblo de Israel en general, desde hace 491 días. Son tremendos, son lo que le sigue a perverso. Es No hay que palabra. hoy en la plaza estaba uno de los papás de los soldados secuestrados y decía, yo no quiero pensar lo que está viviendo mi hijo y si llega a salir, ¿cómo va a salir? Porque realmente es catastrófico y patético lo que esta gente está viviendo. Así como Yarden y Ofer en su momento dijeron, no sé si se acuerdan, que estuvieran enjaulados, los estuvieron encerrados, los tuvieron en jaulas un montón de meses, incomunicados y separados. Vimos la situación de estas personas del día de hoy, que queda para el resto, y como dice Ilan, si es que salen, porque ahora el miedo es, ¿se caerá el acuerdo o no se cae el acuerdo? La semana que viene, cada día que pasa, siempre decimos, ya no hay más tiempo, realmente no hay más tiempo, pero no hay más tiempo hace mucho tiempo atrás. Por otro lado, los familiares hoy decían, estamos aterrados como los vimos y la situación en que están, pero por otro lado, los recuperamos y los pudimos abrazar. Es un manejo psicológico de estos psicópatas muy grande que a nosotros nos afecta. No es como ellos hoy. Ustedes vimos a todos los del Hamas sacando fotos, como decimos siempre, están muertos de hambre, pero sin embargo estaban todos con los celulares, todos vestiditos, la Cruz Roja con
ellos, acompañándolos de la mano una vez más. Veíamos la zona donde salieron hoy, que no es de la zona donde vienen saliendo siempre, que no había tantos edificios derribados. Quiere decir que Sal no pudo llegar a esa zona tampoco. Eh, ¿Cómo lo ve el mirá, mundo, Ilan? yo- Mira, te voy a decir dos cosas que me parece que son muy importantes. ¿Hasta qué punto llega la crueldad de la guerra psicológica de que hoy fotografiaron a propósito a un terrorista de Hamas con un arma, que era un arma israelí, que Sí. pertenecía a un soldado que falleció en Gaza, y ellos lo muestran como un trofeo de guerra en el momento de la liberación de los secuestrados? Y no solamente eso, esto es, a ver, estás negociando con terroristas. Yo no sé si es el mejor acuerdo o el peor acuerdo, fue el acuerdo posible. Totalmente. Esa palabra me parece que es importante remarcar. Jamás hizo lo que quiso, no hace 491 días, Gaby, lo viene haciendo desde el momento en el que asumió. Jamás llega al poder y lo primero que hace es tirar del edificio más alto a sus oponentes políticos, atados de pies y manos. O sea, desde el momento en el que asumieron el cargo de gobierno en la Franja de Gaza, hicieron lo que quisieron, no solamente con la propia población palestina, sino también, como bien lo marcaste, con Israel. En el mundo, me parece que eh, hay dos grandes visiones. Está la visión del peor ciego que no quiere ver, y está la gente, no solamente la gente judía, quiero decir, hay mucha gente no judía, y ustedes también reciben muchos mensajes en sus redes sociales que dicen: yo no conozco a ninguno de los secuestrados, yo no soy judío, yo no tengo nada que ver con ninguno de ellos, pero lo siento propio, porque es una cuestión humana. Acá estamos hablando de personas, no estamos hablando de si, eh, secuestraron tailandeses de Nepal, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes del mundo, de Colombia, de Chile, de Europa, de donde ustedes quieran, hay secuestrados en este momento. Y a cada uno de los secuestrados jamás no iba a preguntar: discúlpame, vos sos judío, observás el Shabbat, no lo observás. Secuestraron a todos por igual. Un grupo terrorista trata, por sobre todas las cosas, que no te sientas seguro en ninguna parte del mundo. No solamente a los judíos, sino cualquier ciudadano que piense y viva de una manera diferente. Bueno, Y esto es tuvieron importante 16 remarcarlo todo el meses a tiempo. tailandeses secuestrados, Y digo, todavía tienen, y todavía los y tienen todavía ahí. tienen. Eh, Tailandeses que no hablan hebreo, que no hablan árabe, digo, están y la están pasando mal. Y te voy a decir algo más, Gaby, para que sigamos profundizando. Están diciendo que los secuestrados que liberaron ahora no tuvieron contacto con la luz solar en 491 días, no tuvieron contacto con la radio, no sabían nada de lo que pasaba, con lo cual ellos, por ejemplo, creían, estuve leyendo recién, que Hersh Goldberg Polin había sido liberado, Ujú. estaba vivo y que había sido liberado, nada tan lejos de lo que fue la realidad, ¿no? Eh, Digo, empiezan, cuando vos decías, para muchos sigue siendo el 7 de octubre, esa frase que acá en Argentina sonó muy bien, que lo dijo en el discurso del presidente de la OSA, la Organización Sionista Argentina, bueno, para muchos todavía sigue siendo el 7 de octubre, y lo están descubriendo hoy en día, lo que pasó en 16 meses, y todo lo que se vivió y lo que se vive. Eh, el mundo, yo creo, claramente, una cosa son los gobiernos, no hay que dejarse llevar por los gobiernos, otra cosa es la gente en cada uno de los países. Yo, por ejemplo, te digo, en Brasil hay marchas multitudinarias a favor de Israel que no se condicen para nada con la política exterior de Lula. Lo mismo te puedo hablar de Colombia, lo mismo te puedo hablar de otros países. Yo creo que el mundo entendió lo que es la amenaza del terrorismo, y quien tiene dos dedos de frente de verdad entiende que esta pelea que está llevando adelante Israel no es solamente por la supervivencia del Estado judío, sino que tiene que ver con una cuestión de la humanidad, del ser humano. Y que no suene exageración. Todos los días recibo comentarios como analista de gente que no es de la colectividad, que no tiene ninguna cercanía con nada ni nadie de lo que está pasando en este momento. Me dicen: me preocupa como ciudadano del mundo lo que está pasando por las brutalidades de lo que se está mostrando. Una cosa es lo que muestra Al Jazeera en su red en árabe o en inglés, y otra cosa muy diferente y muy distópica. O sea, yo veo en las redes sociales como la gente sale a criticar a la cadena CNN en Estados Unidos por equiparar lo que está pasando con los secuestrados israelíes con los prisioneros palestinos con la mano manchada de sangre. CNN los equipara y la gente sale a decir que no pueden equipararlo. Entonces, yo no me como el verso que esto es algo que le pasa solamente a los israelíes, ¿eh? En el mundo también se está dando la batalla
Y me pareció, esto no tiene nada de ánimos de política, porque no tiene nada que ver. Lo que le dijo Netanyahu ayer a los estudiantes en la universidad fue claro. Si ustedes no se, palabra más, palabra menos, dice, si ustedes no se defienden, si ustedes no se paran a defender sus ideales y van con la cabeza gacha se los van a llevar puestos. O sea, claramente va a haber una opinión pro Hamas y demás en los campus si ustedes bajan la cabeza. Es momento de pararse y de defender los valores. Bueno, todos los que están mirándonos saben que es así. Si no nos paramos, si no nos defendemos, nadie nos va a defender porque es así. El terrorismo se lleva puesto a todos sin distinciones. Ahora te quiero hacer una pregunta. Vos coincidimos plenamente que esto es un crimen contra la humanidad, no es algo contra el Estado de Israel y estamos de acuerdo. ¿Vos pensás que el mundo va a despertar, que el que hasta ahora viene diciendo, como venimos hablando, es algo contra los judíos, es un tema territorial? ¿Vos pensás que la gente sí puede despertar? Yo creo que de a poco debería empezar a despertar. Todos sabíamos cuál iba a ser la posición de Donald Trump respecto al conflicto, diferente a lo que iba a plantear Kamala Harris, y sin embargo ganó apausadamente Donald Trump. Y así me parece que hay posiciones, el presidente argentino se la jugó completamente desde el minuto cero sin titubear y dijo lo que dijo, y así otros líderes en el mundo. Es verdad que hay mucho antisemitismo, es verdad que es incómodo en muchos lugares mostrarse orgullosamente como judíos, sí, eso es real. Pero también hay mucha gente que por ahí, desde un poco más del anonimato, sin alto perfil, sale y nos defiende y elevan la voz también por nosotros. Por lo menos eso es lo que a mí me parece. Hay una voz más que autorizada para estar hablando de esto que se acaba de sumar, así que yo me llamo al silencio, me parece. No, no te llames al silencio, yo quiero decir, No, sorpresa. no. Estas son las cosas de un programa en vivo. Estábamos debatiendo los tres y Hernán me empezó a escribir por WhatsApp, le dije, sumate, y me dijo, dale. Así que le damos la bienvenida a Hernán Feller, gracias por estar con nosotros hoy, ¿cómo estás? Hola, Hernán. Hola, hola Gaby, hola Luli, hola Ilan, un abrazo y un beso para todos. Los vengo siguiendo, siempre los sigo, los escucho, aprendo. Bueno, y me dan ganas de hablar con ustedes y Para también eso hacer un poco de estamos. catarsis de todo esto que está pasando, de, sí, del dolor y la mezcla de alegría que provoca todo lo que pasó hoy, lo que viene sucediendo estos últimos sábados, y de lo que pasa alrededor del mundo con todas las imágenes que vimos hoy y el silencio este que nos tiene acostumbrados y que nos da bronca, que nos genera mucha impotencia y que es un debate que yo tengo todo el tiempo, esto de qué pasa con el silencio de la gente y por qué no se suman otras voces y por qué el mundo está callado y por qué el mundo mira para otro lado. Y en esto que se utiliza tanto y que se habla tanto, que es la palabra guerra, yo no sé si esta guerra es una guerra posible de ganar o no de ganar, si hay que pelearla, si no hay que pelearla, si vale la pena, si no vale la pena, si tenemos que gastar tantas energías en eso. Por supuesto que hoy lo único y más importante de todo, y vale aclararlo por las dudas, es que las 76 personas que faltan vuelvan a sus casas, que se reencuentren con sus familias. Eso es, creo que hoy lo único importante. Lo venimos sosteniendo desde el 7 de octubre, desde que pasó lo que pasó, pero bueno, yo creo que hay cosas que nosotros, como pueblo judío, tenemos que seguir haciendo y no podemos dejar por sentada muchas cosas que el tiempo hacen que la gente vaya olvidando. Porque hoy si vos mirás las redes sociales, que es algo en lo que uno está muy activo todo el tiempo, las ganas, el ímpetu, las manifestaciones y todas esas cuestiones Ujú. ya no son como eran el 7 de octubre del 2023. Esa efervescencia bajó. Entiendo que también es lógica porque la vida continúa, porque el mundo va avanzando y porque, bueno, cada uno tiene su vida, además de todo lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que no podemos claudicar en eso. Nosotros no podemos bajar los brazos ni decir que estamos cansados, ni que, bueno, total lo hace el otro, y total lo hace el que está allá, y total yo lo escucho a aquel. Yo creo que todos tenemos desde el lugar que nos toca, seguir alzando la voz, porque yo podré tener más repercusión o más seguidores que otro que tiene 100, pero no por eso es más importante lo mío que el del otro. Yo creo que es muy Vos importante que sabés que todos yo, Hernán, sigamos ¿qué de te nuestro lugar pasó alzando la voz. hoy cuando viste la liberación?
No, a ver, la expectativa desde ayer, desde que se estaban esperando los nombres, de que se demoraba la entrega de nombres, eh, todos los secuestrados, cada uno de los 76 que faltan, la de todos vale la misma, la vida vale la misma, la de todos. Eso es sumamente importante, pero también es verdad que lo que pasa con los hermanitos Vivas es algo que nos tiene en vilo desde hace mucho tiempo. Nuestros compatriotas argentinos que no han podido volver todavía. Estoy feliz por el regreso, por supuesto, que hayan vuelto con vida, pero las imágenes de hoy me impactaron como les impactaron a todos ustedes. Ver el estado en el que están, tan flacos, tan caídos, tan distintos, y con las noticias y con las novedades y con la realidad con la que se van a enfrentar ahora, muchos de ellos no sabiendo lo que pasó cuando se fueron o quiénes los estaban esperando. Pero bueno, tenemos como que agradecer todo esto que está pasando y yo siento que estamos atados de pies y manos. En esto que ustedes venían charlando recién, estamos atados de pies y manos a la voluntad de estas ratas inmundas que ponemos condiciones, digo, ponemos como pueblo judío, digo, yo no tengo nada que ver con la negociación, pero las condiciones que Israel pueda poner o que Netanyahu pueda imponer son si ellos tienen ganas. Vos podés decir 1000 cosas y proponer 1000 cosas, siempre a la voluntad de ellos, porque nuestra vida vale más que la de ellos. Que decías, ¿no? Respecto de los chiquitos Vivas y volvemos de vuelta con el tema de la guerra psicológica. Digo, por supuesto, y estoy de acuerdo con vos, Ser, y creo que todos estamos de acuerdo que una vida no vale más que la otra y que todas las vidas tienen que volver y que todos los secuestrados tienen que estar acá, pero imagínense de qué manera siguen ellos con esta guerra psicológica y siguen ellos manejándonos como quieren, que el jueves Al Jazeera, digo, jamás, ¿no? Directamente, no hay otra relación más directa que la de Al Jazeera y la de Hamas. Al Jazeera publicó un rumor respecto que Hamas habría estado dispuesto el jueves pasado a entregar a Shiri y a los chicos este fin de semana. Y entonces fue inevitable pensar que todo el mundo se pusiera a pensar en que tal vez el milagro podía darse este fin de semana y Shiri y Firi y Ariel podían ser liberados este fin de semana, aun cuando todavía hay incertidumbre sobre su estado de vida. Todos queremos seguir pensando que están vivos y todos pensábamos que esto realmente podía pasar. Y ayer, cuando se conoció la lista, por supuesto que todos nos pusimos contentos por Ohad, por Or y por El Yarabi, pero fue inevitable sentir como una sensación de frustración, no sé si frustración es la palabra, pero desazón, digo, desazón respecto de, no son Firi los chicos. Y por supuesto, es un golpe a la moral. Totalmente, es otro capítulo más, es otra letra más en esa guerra psicológica. Digo, ¿querés más? hasta Hay en más. eso nos siguen manejando. Hay mucho más, Sí. David, porque en el día de hoy, mientras que se estaba, yo no creo en las casualidades, todo para mí tiene que ver con todo, mientras que todos estamos impactados con estas imágenes que nos remitían a los sobrevivientes del Holocausto, en el mismo momento en el que esto pasaba, el liderazgo de Hamas en el exterior, literalmente a la misma hora, en el mismo momento, se estaba reuniendo en Irán con el jefe supremo iraní, que es quien niega la existencia del Holocausto y quien niega la existencia del Estado de Israel como tal. Hasta en eso son perversos, porque podrían juntarse con los mediadores de Qatar, con Egipto, con Jordania, con cualquiera, pero no, deciden ir y juntarse con Irán, que fue también quien los financió, los preparó, les dio de todo para que puedan llevar adelante el 7 de octubre. Yo no lo podía creer, te lo juro, se lo juro a ustedes y a los que nos están viendo, que yo veía las imágenes desnutridas de los secuestrados siendo liberados que me remitían a la Shoah, y al mismo tiempo el liderazgo de Hamas reunido con Irán, que es el Estado nazi del siglo XXI, reuniéndose para planificar ¿qué? Para planificar más matanzas, para planificar más horrores, más ¿qué cosa buena puede salir de eso? Por eso retomo lo que dijo Hernán antes, estás negociando con terroristas, y lamentablemente ellos tienen 76 días en sus manos y vos tenés que negociar en los términos muchas veces que ellos quieren, que no son los que vos querés, no son los que vos deseás, pero son los que podés lograr con tal de ver de vuelta a estos 76 secuestrados de vuelta en casa. Y hay un detalle perdón, Luli, hay un detalle que
que todo el tiempo ocurre, recién lo escuchaba a Ilan, y bueno, y lo escuchamos todo el tiempo, que tiene que ver con el Total. incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás. Y se incumple eso, y se viene incumpliendo ya desde noviembre del 2023, cuando empezó las primeras 6 fases de restitución de los rehenes y de los secuestrados, que ya incumplían en aquel momento, cuando tenían que salir chicos y no salían chicos, y cuando tenían que salir las madres con los hijos y no salían, y hoy sigue pasando y sucediendo porque entregan tarde, porque no cumplen, porque los chicos, 1000 cosas. Si fuese al revés, se termina el acuerdo en un segundo. Por eso digo que estamos todo el tiempo a la buena de la voluntad de ellos, pero no como gracias a ellos, no, estoy diciendo que como ellos son perversos, asesinos, unas ratas de mierda, nosotros estamos, porque nuestras vidas valen, de verdad valen cada una de nuestras vidas, estamos a la buena de Dios de que ellos no sigan incumpliendo, y nosotros tenemos que hacer caso omiso a eso. Porque nosotros no podemos romper ese acuerdo, porque nuestros rehenes, nuestros secuestrados, tienen que volver. Como sea, tienen que volver. Entonces, si esto fuese al revés, si Israel incumpliría en un apéndice del acuerdo, el acuerdo se cae. Es que es lo que venimos diciendo. O sea, es un acuerdo, no sabemos si está bien o está mal. Es el acuerdo que tiene que estar, porque es lo que nos imponen, y porque a nosotros sí nos importan los secuestrados, entonces sí vamos a aceptar. Incluso empezaron a hablar para la segunda fase, pero es todo rumores, que querían subir la cantidad de terroristas a cambio de cada soldado. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Siguen hablando de que quieren subir y duplicar el número o triplicarlo, porque saben que para nosotros valen eso. Para nosotros una vida es mucho. Ahora, perdón, me sumo a lo que estaba diciendo recién Hernán. Hubo un momento de este acuerdo, de esta fase del acuerdo, la cual casi se cae, vamos a decirlo, por culpa de Israel. Porque, a ver, recuerden la salida de Arbel y de Gadi Moses. ¿Se acuerdan? La turba de gazatíes. Que no fue con Hamás, fue con la yihad islámica. Tirándoseles encima, tirándoles piedras, sacándoles fotos, golpeándolos. En ese momento, el gobierno israelí dijo, muchachos, esto no vuelve a pasar, nosotros suspendemos la salida de los prisioneros palestinos, y esa decisión del gobierno duró media hora. 3 horas. 3 horas, porque claramente si Israel mantenía la posición, que era totalmente lícita, muchachos, estaban incumpliendo ellos en la manera de liberar a 2 de los secuestrados, pero si Israel mantenía eso, directamente jamás tiraba para abajo el acuerdo. Entonces no podíamos dejar tampoco que nosotros, que fuera por parte de Israel, que el acuerdo se cayera. Y aparte hay una cosa más, ¿no? Recién hablaban de una segunda fase en esta etapa, de cuántos más podrían prisioneros entregar a Israel. Digo, a nosotros 4 que tenemos cabezas, llamémoslas normales, ¿no? Que no podemos compararnos con las cabezas de ellos. Ni siquiera con las cabezas de los políticos en Israel, que tienen otra cabeza, que ni mejor ni peor, otra cabeza. Digo, si mañana jamás exige, no queremos más 50 prisioneros, queremos que sean 1200 por cada uno. Alguno de nosotros va a decir, no, diremos que es una mierda, que son unos hijos de puta, que no puede ser, qué locura eso. Y vamos a tener que dar 1200 por uno. Porque tienen que volver los 76 que falta, al precio que sea y como sea. Les guste o no les guste a algunos, tienen que volver todos. Porque yo que fui familiar de un secuestrado, no sé más que otro, pero sí sé lo que se siente cuando vos tenés un familiar secuestrado. Y era mi tía, no era mi mamá, ni mi hija, ni mi hermana, ni mi esposa. Era mi tía, a quien amo profundamente, no hace falta que lo aclare, pero no era mi mamá. Sí, ni no mi hija, ni mi esposa, era un grado, ni mi marido, no era un ni grado mi hermano. Directo. Pegado. Pero vos estás hablando de números, recordemos que a Shalit sí. lo liberamos a cambio de 1027 prisioneros terroristas, de los cuales obviamente decimos siempre, Sinuar era uno de ellos. 1027 contra 1. Y Obviamente van a seguir redoblando la apuesta, y si los vivas llegan a quedar para el final, a mí no me cabe la menor duda que son capaces de triplicar, cuatriplicar, porque saben que los chicos son el CLAF, ¿cómo se dice? La carta más fuerte. La carta más fuerte, obvio. y yo agrego algo más, que es importante entender. Cuando todos te hablan de que este es un conflicto de ocupación y demás, acá vamos a traer un poco también de explicarle a la gente. No es un conflicto puramente territorial. Hay un factor religioso muy importante.
y lo que guía a Hamás es una filosofía donde lo más importante no es lo terrenal, sino lo que va a venir después. Entonces están dispuestos a hacer lo que sea del lado de ellos y no les importa y tienen un desprecio total a la vida, que ellos entienden que del lado israelí es a la inversa. El amor a la vida, el respeto a la vida tuya y del prójimo vale todo y vas a hacer todo con tal de que el otro esté bien. Entonces nos encontramos también frente a ese desafío, frente a una organización que no le importa nada, no le importa hacer nada con los secuestrados que tiene, y un Estado como el Estado israelí que va a hacer todo lo posible con tal de liberar a, en este caso, los 76 que todavía tienen que liberarse. Y voy a agregar algo, porque también influye mucho la política. Antes de irse de la gestión de Biden, Anthony Blinken dijo, nosotros nos dimos cuenta que mientras más presionábamos a Israel, más se favorecía la posición de Hamás. Quizás tenemos que ver que esta segunda fase, si es que se empieza a negociar, puede haber lo que se conoce como un game changer, o sea, algo que cambie las reglas del juego. ¿Qué quiere Claro. decir? Estados Unidos ya no presionando tanto la posición israelí, sino empezando a presionar o amenazar más a Hamás vía Qatar, y que eso pueda llegar a destrabar de alguna manera Tal vez por ese lado este se entienda la acuerdo. postura de Trump de esta semana, Ilan. Es- yo, yo por lo menos lo que te digo es, Trump es una persona a la que en Medio Oriente se la escucha y lo que dice puede llegar a ser plausible. Vos me preguntás, ¿es posible de que él lleve adelante el plan que planteó? Yo no lo veo posible, pero es plausible. Es un tipo al que se le cree lo que dice. Entonces, en esta posición, él va a decir, empecemos a negociar, si ustedes no quieren que se imponga la posición estadounidense, ¿qué tienen para dar a cambio? Y ahí empieza una negociación por los secuestrados. Es una opción, es algo que se baraja. ¿Sí, Hernán? Ahora, a- ahora, Ilan, te quiero preguntar esto. La pregunta que hace cualquiera cuando se junta con amigos y charla y habla del tema y no hablamos, yo salgo del lugar de periodista. Ahora, nunca estuve hablando como periodista, sino hablo como judío. Pero te pregunto a vos que sos un entendido del tema. Cuando Trump, y lo digo brutamente para que se entienda, ¿no? Cuando Trump se reúne con Irán y se reúne con Qatar y negocian el acuerdo, bueno, por supuesto con Netanyahu también, hay una parte en donde Irán, jefe o dueño o lo que sea, como sea el título de Hamas, le dice, bueno, hasta acá hay que hacer el acuerdo. ¿Hasta dónde Irán, siendo quien es y teniendo la fuerza que tiene, puede dominar a las decisiones de Hamas? ¿Es 100% así? ¿O Hamas dice, no, vos Mirá, todo bien, pero esto vamos a no? hacer un muy ¿Se breve entiende? resumen de todo lo que acaba de puntualmente es muy interesante. En el mundo de las relaciones internacionales, a Irán yo lo pongo en lo que se conoce como un gran tigre de papel. ¿Qué quiere decir? Un tigre que te muestra los colmillos, pero que en verdad puertas para adentro no está para nada bien. Alta inflación, crisis social. El gobierno, hace poco, el gobierno iraní casi cae, si todos nos recordamos lo que pasó con Maya Amini, Ujú. esta mujer que no tenía el velo y la policía de la moral le hizo todo lo que le hizo. Bueno, Irán no tiene el poder que ostenta tener. Y si pensamos que Donald Trump es un presidente no de la guerra, sino del acuerdo, Donald Trump prefiere más acuerdos que guerra, y por eso también se juntó Netanyahu. Netanyahu habló no solamente de los temas relacionados a Hamas, sino que sacó un poco la lupa y vemos que en esta analogía que se conoce de un pulpo con sus tentáculos, siendo que la cabeza del pulpo es Irán y los tentáculos son los grupos proxies, Hamas, Hezbollah, Houthis, eh, los rebeldes que están también en Irak y demás. Bueno, en todo ese escenario, Irán está, no te digo que devastado, pero está muy debilitado. Y eso llevó a la debilidad de Hezbollah, lo que pasó en Siria, y jamás está debilitado, Hernán. Lo que pasa es que el arma que tienen para negociar es muy fuerte y son los secuestrados que Israel quiere. Jamás, yo creo, Claro. si se termina esta guerra pronto, si se termina y vuelven los 76 a casa, Dios quiera, cuando terminemos este vivo, jamás no tiene más peso, no tiene más poder, porque en este momento frente a las cámaras se muestran, por ejemplo, aliados a la yihad islámica, pero la yihad islámica le compite por el poder a Hamas dentro Totalmente. de la franja de Gaza. ¿Se entiende? La yihad islámica, de hecho, era el grupo que Irán bancaba en la franja de Gaza y que ahora, después de todo lo que pasó el 7 de octubre, se invirtió un poco esos roles. Jamás no tiene manera de sostenerse si no es, uno, 25 millones de dólares que le mandaba vía efectivo Qatar todos los meses para pagar los sueldos a los empleados en el gobierno. Dos, a través de las criptomonedas.
3, a través del financiamiento iraní. Yo no veo que Qatar le vaya a seguir dando plata, porque la posición israelí es muy dura con Qatar. El tema de las criptomonedas lo puedes controlar de cierta manera, pero no mucho. Irán está debilitado, Irán no tiene esa fuerza. Y si además le aplicás el embargo, le está aplicando a Estados Unidos a que ningún país vuelva a comprar el petróleo iraní, bueno, yo te digo, me parece que jamás, o por lo menos desde mi óptica, empieza a tener los días contados. Ahora, Pero si eso se va a ver perdón, Ilan, claramente sin los secuestrados en Gaza. Sí, Gaby. perdón, Ilan, digo, pero dentro de todo este marco que vos estás planteando, que tiene mucha lógica, digo, hasta el momento que jamás siga teniendo a los secuestrados, que en definitiva no va a dejar de ocurrir en un futuro inmediato, porque digo, hasta el 1 de marzo todavía hay 17 que tienen que volver y después van a quedar 50 y tantos más que quedan supeditados a una posible segunda y tercera etapa. Digo, ¿no posiciona esto a Hamás, digo, teniendo ese as en la manga que son los secuestrados? ¿No posiciona Hamás como el actor más fuerte dentro de todo el pulpo que representa ser Irán con todos sus proxies? Yo te repregunto a vos. ¿A vos te parece que es lo mismo un Hamas con Mohammed Deif, con Yahya Sinwar, con toda la cúpula que Israel eliminó versus la nueva cúpula que va a tener ahora? Que es gente que no tiene tanto tiempo de Seguro que no, entrenamiento. seguro que no, Entonces, pero sigue teniendo 76 vidas que son de las nuestras. por eso te digo que el arma más fuerte que tiene hoy en día Hamas para negociar es eso. A ver, muchos ya sabemos por historial y porque lo comprobó la seguridad israelí, arriba del 80% de los liberados en los distintos acuerdos, como fue el de Gilad Shalit, volvieron a ser reincidentes en actos de terrorismo. Hoy estamos hablando de que solo en la primera negociación, el número exacto no lo tengo, pero son entre 950 o 1600 los terroristas a ser liberados. Hoy, muchos de esos terroristas que están siendo liberados, en realidad no muchos, en pequeñas cantidades, no les tienen permitido que vuelvan a Gaza ni a Cisjordania, o sea, que están siendo recibidos por Turquía, y ahí Hernán, te pido que abras los ojos porque Turquía para mí va a ser el próximo Irán en la región, y si no, también están yendo a Qatar, y muy pocos, porque no los quieren ni siquiera Egipto y Jordania, porque la ideología de Hamas pone en riesgo los gobiernos de Egipto y de Jordania. Ese es otro tema más del que no se habló y podríamos hablar 1000 capítulos más. Sí. Esperá, y déjame agregarte más. Déjame agregarte, no, en realidad no agregarte, consultarte. Esto de que no sean recibidos en Gaza, pero sí que los reciban en Qatar una minoría, una gran mayoría en Turquía, y que vayan a algún lugar más. Esto además sigue exponiendo y poniendo en peligro al mundo, porque se siguen Exactamente. expandiendo Lo que por pasa todas es que partes. pierden el control y el poder de lo que hacen en la Franja de Gaza. De hecho, se había hablado mucho de las diferencias que tenía Yahya Sinwar con Ismail Haniyeh, que fue uno de los líderes eliminados en Irán, y claramente tienen menor influencia dentro de lo que pasa en la Franja de Gaza. Entonces Israel lo que dice es, a los más peligrosos dentro de los que se están entregando, no los queremos ni en Cisjordania ni en la Franja de Gaza. Y para agregar a todo este lindo problema que tenemos, o sea, hasta el 7 de octubre, los ojos del ejército de Israel estaban en Cisjordania, Judea y Samaria, llámenlo como ustedes quieran, en una ciudad muy particular que es un criadero, un nido de terrorismo que se llama Jenin, y hace 2 semanas Israel volvió ahí y ya empezó a eliminar a muchos de los que se liberaron en este acuerdo porque habían reincidido en actividad terrorista. Así de complejo es todo, sí. Claro, porque yo digo, estos terroristas que van a Turquía ahora, no es que van a laburar en un estudio de arquitectura, o van a una estación de servicio a laburar, o van a ser meseros, o sea, son tipos que seguirán en la actividad y terrorista. los cuales que van a tampoco hay seguir ningún tipo de incitando. cuidado, perdón Luli, tampoco hay ningún tipo de seguimiento que impida que en un futuro vuelvan a la franja o vuelvan a Judea y Samaria y que Israel no tenga control sobre eso. Digo, que puede tener control sobre cómo van a ser deportados a Turquía o a cualquier otro país. Ahora, si van a volver por agua o pasando por Egipto vía Rafiah, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo Y controla? te agrego algo más, y me consta porque lo hablé con fuentes. O sea, el presidente de Egipto no quiere saber nada con Hamas. Quien se encargó vía Rafa en los túneles de llevar adelante todo el armamento, o sea, todas las negociaciones para que entre a Gaza todo el armamento,
esto ni más ni menos que el hijo del presidente de Egipto. O sea, estamos en un problema muy grande y que no estamos viendo, y yo lo que les digo es, ¿tenemos que tener los ojos puestos en Gaza? Por supuesto que sí, pero hay que de a poco empezar a sacar el zoom y ver lo que está pasando regionalmente, porque esto que todos plantean, bien que así es, la hipocresía del mundo árabe que no quiere recibir a sus hermanos árabes que viven en la franja de Gaza, responde también a que Jordania, a que Egipto, a que los Emiratos Árabes no quieren la ideología de Hamas penetrando en sus países. Yo quiero hacer una pregunta respecto a esto, y tal vez vos, Ilan, lo puedas saber. Va más que nada, es una pregunta sobre derecho internacional. Cuando un país habla de, reconoce que hay refugiados en alguna parte del mundo, ¿es realmente así que existe una ley por la cual ese país que reconoce al otro refugiado está obligado a recibir a ese refugiado en su país? Eso tiene que ver más con la ley interna de cada país. España tiene esa reglamentación, por ejemplo, Canadá tiene esa reglamentación. Entonces el mundo, claro, los que tienen dos dedos frente le dice, si para vos todos los palestinos son refugiados, los que están en la franja de Tenés que Gaza, recibirlos. bueno, Claro. empezar a ¿Y recibirlos. qué, Y si y no qué los está recibís, esperando España entonces para recibirlos? y bueno, Porque España salió a decir que la gente de Gaza son refugiados, entonces... Ajá. pero mirá, si vos querés hilar más fino, No, quiero vamos a saber la Corte Penal eso, digo, Internacional. quiero saber No, qué pasa con España. porque acá cada uno hace lo que quiere, porque una cosa es haz lo que digo, no lo que hago, no lo que me correspondería hacer. La Corte Penal Internacional, que emitió el arresto contra Netanyahu, contra Gallant, Ujú. contra, por ejemplo, Mohamed Deif, por más de que ya se confirmó que Mohamed Deif estaba muerto, nunca jamás, con J, nunca jamás Karim Khan estuvo en suelo israelí viendo qué fue lo que pasó el 7 de octubre, viendo el intento genocida por parte de Hamas hacia la población israelí. Y sin embargo emitieron las alertas, o sea, incumplieron todo lo que podían incumplir, lo incumplieron y sacaron una orden más bien política que judicial. Y así se va manejando el mundo, porque, por supuesto, vuelvo sobre esto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Saben que no quieren la ideología de Hamas en sus gobiernos y no lo pueden aceptar, y no quieren ni siquiera recibir a los presos que ahora están siendo liberados, porque saben que siembran la semilla y brota muy rápido la ideología de Hamas o de la hermandad musulmana, que es en realidad la ideología terrorista que hermana a muchos grupos en todo Medio Oriente. Ilan, yo te quiero preguntar, perdón, Hernán, Quiero ¿cómo, decir cómo dos te cosas. imaginas Gaza No, el dale, día después? ¿Qué dale. pensás que va a pasar con Gaza el día después? Yo te voy a expresar lo que creo que es mi deseo. Y me parece que mi deseo es un gobierno que no tenga nada que ver con Israel, que no tenga nada que ver con Hamas, un gobierno que sea bancado por aliados estratégicos de Israel y de Occidente, como puede ser Emiratos Árabes Unidos principalmente. Todos sabemos que Arabia Saudita es un tema, dice que no se me escucha bien, ¿se me No. escucha bien? Sí, te Sí, escucho Sí. perfecto. sí, te Bien, escuchamos bien. todos sabemos que Arabia Saudita también es un actor de doble cara, pero me parece que si el mundo sunita, con el cual Israel firmó acuerdos de paz, no solamente los acuerdos de Abraham, sino también Egipto y Jordania, ponen a un gobierno más moderado a gobernar la franja de Gaza, tranquilamente la realidad puede ser muy diferente. Eso es lo que deseo, eso es lo que anhelo y veo más viable para un desarrollo de la franja de Gaza. No quiero y no me interesa un gobierno israelí sobre la franja de Gaza, porque ahí sí estaríamos hablando de ocupación. Si todavía no pudieron llevar a Israel a la Corte Penal Internacional y no pudieron hacerle nada legalmente, tiene que ver porque Israel se atañe a la ley internacional y no la incumple. Si lo incumpliera, ahí estarían problemas. Entonces, el futuro de Gaza, un futuro que se desarrolle, tiene que ver con cooperación de Estados Unidos y de Occidente nuevamente para reconstruirla, pero sobre todo con un gobierno musulmán moderado en la región y apoyado por la gente propiamente de la Franja de Gaza. Yo te quiero hacer una pregunta a vos. Hablamos todo el tiempo respecto de si la guerra la gana Israel o no la gana Israel. Hablamos también de la guerra mediática y que entonces la guerra mediática Israel no la está ganando. ¿Qué tenemos que hacer? Como persona de los medios, te digo, te pregunto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta a Israel, al pueblo de Israel, a los judíos en general de todo el mundo? ¿Qué nos falta para poder
hacerle entender al mundo qué es lo que realmente pasa en Israel desde el 7 de octubre en adelante y cómo fueron realmente las cosas para que se entienda que lo que está vendiendo Hamás o lo que está vendiendo el terrorismo es pura mierda y que no es realmente lo que pasa. ¿Vos querés Yo que yo quiero te que diga me lo digas que lo que vos pienso o lo que te pensás. gustaría escuchar? Lo que yo pienso es que a mucha gente, a la gran mayoría, lo que pasa en Israel y con los secuestrados no le importa, que no es un tema de su agenda, ni de su vida, ni de su diaria, y en algún punto, que se entienda bien, en algún punto lo entiendo, Ujú. porque a cualquiera de nosotros, no hablo de nosotros cuatro, sino digo del mundo en general, lo que pasa en Rusia y en Ucrania tampoco les importa. Y es válido, si se quiere. Lo que yo marco, la diferencia que siempre digo, es que una cosa es que no te importe y no sepas, y otras cosas que opines sin saber. Porque yo no digo los rusos son unos asesinos o los ucranianos son unos asesinos. Si quiero emitir una opinión de algo y no lo sé, por lo menos lo primero que hago es escuchar a Ilan, o a un Total. Ilan ruso o a un Ilan ucraniano. No digo por decir. Y cuando se habla de los judíos y se habla de Israel, por la duda son culpables de lo que pasa, sin saber nada. Yo siento que hay algunas cosas y en algunas personas no judías que esto cambió. Ahora, voy a esperar que aquellos que entendieron un poco y saben de qué se trata y que saben que esto fue una masacre y que no es una guerra, que ahora se transformó en una guerra si se quiere, pero que fue una masacre, porque se atacó una población civil y mataron civiles y porque secuestraron, violaron, torturaron, quemaron y todo lo que ya sabemos, voy a pretender que salgan a una plaza a levantar la bandera de Israel o vayan a un acto o se manifiesten en las redes, y eso ya es demasiado optimista. Para mí eso no ocurre, no va a pasar. Yo creo que hay una parte de esa batalla que es que algunos entiendan y comprendan que lo que pasó es un holocausto. Yo creo que hay una parte de eso que se pudo conseguir. Después que se manifiesten como lo hacemos nosotros, no lo veo. Son contados con las manos los que lo hacen. Hay algunos periodistas, algunos colegas, bueno, Gaby, vos lo sabés, que sí han levantado la voz, han alzado la voz y dicen lo que pasa. Pero la gran mayoría no pasa. La gran mayoría no pasa. Lo que nos ocurre es que esto nos pega muy de cerca, nos duele, nos mata, no literal, y un poco sí, pero que no forma parte de la vida de la gente. Yo cuando pasó lo de mi tía Ofelia, mucha gente me acompañó porque era Hernán y porque yo era su amigo o porque me mostré demasiado en público y me acompañaron. Pero hoy no están todos los días preguntándome ni por mi tía, sí me Entiendo preguntan, pero no me preguntan ni por mi tía todos los perfectamente. días, ni me preguntan cómo sigue la cosa. Eh, por eso yo digo, y es un debate Ujú. largo, donde no hay una verdad, sino los puntos de vista, yo creo que es muy importante que nosotros los judíos estemos unidos, que nosotros sigamos manifestándonos, que nosotros no nos cansemos, no podemos estar cansados. Cuando vemos salir a 3 personas como las que salieron hoy, desnutridas, muertas de hambre, enfermas, y con la imagen que nos dio y que nos remitió hace 80 años atrás, valga la redundancia, eso es lo que nosotros no podemos decir estamos cansados, no, bueno, igual Gaby, hoy lo escucho en el noticiero a Gaby y ya con escucharlo a Gaby está bien, o lo escucho a Ilan un rato en un posteo y está buenísimo, o Luli en Piedra Libre, no, cada uno del lugar que le toca lo tiene que seguir haciendo. Lo tiene que seguir, por eso cuando fue el acto del 7 de octubre acá en Argentina y se debatió tanto que cada uno tenía que llevar a un amigo no judío y mostrarle qué es lo que está pasando, tenemos que ir los judíos. Primero tenemos que ir los judíos, primero tenemos que mirarnos en el espejo nosotros. Primero tenemos que saber lo que pasa en casa. No pretendamos que el vecino sea limpio si nosotros en casa no somos limpios. No podemos pretender que un compañero de trabajo se manifieste por nosotros si mi hermano que es judío no lo hace. Tenemos que hacerlo nosotros primero, porque no nos va a defender nadie a nosotros. Nosotros somos los que nos vamos a defender. Juntos, unidos, alzando la voz, manifestándonos, mostrando. Sí, eduquemos al que no sabe, eduquemos al compañero de trabajo, eduquemos al vecino, pero no pretendamos nada del otro. No, a ver, hagamos lo que cada uno quiera. Si vos querés pretender, pretendelo. Yo digo que a mí eso me frustró mucho al principio y me enojaba mucho y me daba mucho odio. Me gastaba mucha energía, me hacía pelearme con todo el mundo todo el tiempo. Y no se puede. O sí se puede, yo no puedo. O elijo no hacerlo. Elijo en dónde gastar la energía, en dónde poner mis energías. También a veces creo
que cuando en las redes sociales todo el tiempo estamos mostrando las cosas malas, las cosas malas, las cosas malas, es como un factor de contagio, todo el tiempo mostrar las cosas malas. Sí hay que denunciar, si se quiere, sí hay que mostrar, pero mostremos las cosas buenas. Mostremos la liberación, mostremos que el pueblo judío celebra y le da valor a la vida. No hay una verdad, yo creo que no hay una verdad. Es lo que me pasa a mí, es lo que yo siento y es la transformación que sufrí o que fui teniendo en estos 16 meses. No sé, hoy esta imagen de los 3 secuestrados saliendo que nos impactó a todos. A mí también me impactó una imagen que se viraliza, que ya es conocida, que no es, pero es una más de hoy, los 2 nenitos gazatíes, tapados, vestidos como Como soldados, terroristas. no, como soldados no, perdón, como asesinos, como terroristas, y yo digo, los que entraron a los kibutzim y a Nova eran los que hace 10, 15 años estaban vestidos así, a esa edad. Las ratas de mierda que entraron ahora a Israel el 7 de octubre y que hicieron lo que hicieron, hace 15 años eran esos 2 nenes. Y yo digo, ¿y el mundo no, qué son víctimas esos 2 nenes? No sé si son víctimas, es un debate, no sé. Capaz que son víctimas de la educación que reciben. Pero esos nenes en 15 años vuelven a entrar a Israel. Esos en 15 años son terroristas, no son ciudadanos normales. Pobres pibes. Hoy pobres pibes, lo dijo mi tía Ofelia. Mi tía Ofelia, cuando estuvo secuestrada 47 días sola en una casa, con 2 captores, hasta que estuvo y se reencontró en un túnel con muchas amigas de ella y fue liberada, ella contó que esa era una casa de familia y que los 3 nenes que vivían del matrimonio, durante sus 47 días de cautiverio, estuvieron en un hospital, porque eso tenía que ser Como utilizado un no como una casa de aguantadero. familia, fue utilizado como un lugar de secuestro, como un aguantadero. Y ella un día vio a uno de esos nenes, lo contó ella, no es que me lo contó alguien a mí o lo leí en un diario, lo contó ella en una charla para 800 personas en un templo acá en Argentina, y lo contó en alguna entrevista más que hizo. El nene tenía un caramelo y estaba muerta de hambre, que pensó que se iba a morir, que pensó que iba a vivir un holocausto, que pensó que no iba a poder aguantar. El nene estaba comiendo con un caramelo y mi tía le extendió la mano a ver si el nene le daba el caramelo. Y el nene hizo así para dárselo y la mamá se lo sacó para que no se lo dé. Y mi tía dijo, ese nene todavía tenía corazón, ese nene todavía tenía empatía por una mujer que veía que se estaba muriendo de hambre. En 10 años no tienen más empatía esos nenes. En 10 años son terroristas, son asesinos, son violadores. Perdón que te haga, es clarísimo lo que decís, y quiero ir a una pregunta personal sobre Ofelia, y si se puede contestar, se contesta, y si no, no. El otro día, cuando Gadi Mose fue liberado, una de las primeras cosas que le dijo a su familia fue que iba a hacer lo que estuviera a su alcance para poder reconstruir Niros, el kibutz del cual fue secuestrado él, y el cual también fue secuestrada Ofelia. Ofelia volvió al kibutz a vivir, pudo empezar a reconstruir su vida ahí, o todavía no ha vuelto ella y tampoco nadie. No, cuando mi tía estaba secuestrada y soñaba con la posibilidad de volver a Israel, había ya decidido en cautiverio que nunca más iba a volver a vivir a Niros. Y mi tío, que estaba en Israel y que se había salvado del secuestro, sin saber lo que mi tía pensaba, ya tenía claro que al kibutz no iba a volver. De hecho, volvió mi tía y ellos viven en un lugar que se llama Lehavim, que es cerca de Beersheba. No piensan volver al kibutz a vivir, no tienen el motivo para volver. Sí han regresado a ver sus cosas, a reencontrarse y a cerrar, si se quiere, un capítulo que no sé si ya se cerró o no se cerró, pero que sí volvieron a ver cómo estaba su casa, cómo fue, a reconstruir un poco. Pero no está en los planes y el kibutz está en reconstrucción. Nosotros desde Juntos por Israel, la fundación que armamos a partir de noviembre, apenas pasó todo esto, con el objetivo de poder ayudar a Niros, y todo se fue transformando porque las necesidades de la gente iban más rápido que lo que nosotros podíamos ayudar. Bueno, Luli sabe muy bien, Gaby vos también sabés, creo que Dylan también, que ayudamos a mucha gente. Hace poco conseguimos a través de la charla que dio mi tía una donación para la reconstrucción agrícola del kibutz, que es su fuente de trabajo más importante y su fuente de producción más importante, pero hoy no está viviendo, creo que casi nadie,
pero se piensa en la reconstrucción a futuro. Veremos quiénes son los que están preparados y pueden volver, pero no es el caso ni de mi tía ni de mi Yo, tío volver a Nilós. después de escucharlo, ¿no? Y estoy hablando con ustedes y sigo viendo al lado mío las imágenes del reencuentro de los liberados de hoy con sus familias, que ya Ouad está con sus hijas, pudo reencontrarse con sus hijas en el hospital. Me quedo con esto, de que estas personas no solo vivieron 491 días en el infierno y cada una de ellas a medida que fueron siendo liberadas, y todavía los que están en cautiverio sufriendo estas barbaridades, es esto de no solo la vida de mierda que tuvieron que sufrir ahí adentro, sino esta reconstrucción y este salir del túnel para encontrarse con una realidad que ellos desconocen, porque ellos no saben qué pasó el 7 de octubre. Entonces, lo escucho a Hernán hablar de Ofelia, y yo estuve no hace mucho tiempo con Ofelia en su casa, en el kibutz, en un recorrido, y ella contando todo, cómo fue, cómo la fueron secuestrando, cómo la vio a Shiri con los nenes, cuando los iban trasladando, esta cosa de reconstruirse y tratar de tener fuerza, porque los que regresaron hasta el día de hoy, hasta que no vuelva el último de los secuestrados, no va a estar completo. Ellos siguen sintiendo que hay un pedacito de ellos que todavía está incompleto, como creo que sentimos nosotros cuatro y muchas de las personas que nos están escuchando y muchas otras que no están. Por ese motivo, creo que les pedimos encarecidamente que no dejen de alzar la voz. De que yo en un momento sentí como sentía Hernán, este enojo con la gente que me decía, no, yo ya está, a mí me hace mal ver esto, yo no puedo. ¿Qué es lo que no podemos? No podemos quedarnos callados, no podemos dejar de hablar, no podemos no alzar la voz. Tenemos que seguir alzando la voz hasta que el último de los secuestrados regrese, hasta que el último de los Hayalim regrese a su vida y a su rutina. Tenemos que seguir unidos por esto, y yo en lo personal, Hernán, te quiero agradecer, porque cada vez que yo te escucho a vos alzar la voz en la apertura de cada partido, te digo chapo, porque de verdad me emociona. Me emociona que a tanta distancia, vos porque tenés la posibilidad como periodista deportivo, como comunicador, de poder alzar la voz en un lugar tan grande, pero que cada uno de nosotros, no importa en dónde, siga alzando la voz y siga replicando y siga escribiendo y siga hablando y siga mostrando la verdad, porque esto no puede quedar así y esto tiene que ser realmente un nunca más. ¿Alguno se quedó con ganas de decir Gracias. algo? Ilan, Hernán. Ya, yo soy hincha de River, pero estoy con la piel de gallina en este momento. Lo analizo, lo pienso, lo siento, y me parece que un resumen perfecto es, los cuatro estuvimos involucrados hace poco en una movida que se hizo mundial, explicando que nosotros también podríamos haber sido. Nosotros podríamos haber sido la familia Vivas, nosotros podríamos haber sido la tía Ofelia, nosotros podríamos haber sido los Junio, los Horn, cualquiera, podríamos haber sido cualquiera, pero nosotros, no ellos son, nosotros podríamos haber sido ellos, y tenemos que sentirlo de esa manera, no nos podemos acostumbrar. Justo ayer estaba cenando con mi mamá, con mi papá, y me decían, bueno, ¿y vas a publicar? ¿No vas a publicar? Y digo, mira, si no publico me siento mal, y si publico me siento mal mientras que lo veo, pero por lo menos hago algo. No me quedo en me siento mal y nada más. Algo hay que hacer. A todos nos cambió la vida el 7 de octubre, a todos nos transformó en algo el 7 de octubre, ni que hablar a las víctimas propias del 7 de octubre, pero a todos como población judía en el mundo nos impactó. Y si hay algo que quedó claro es que algo nosotros tenemos que hacer. Vuelvo sobre esto. Si estamos con la cabeza agachada como humanidad, los disvalores nos van a ganar. Mientras que como humanidad salgamos a levantar la voz, salgamos a defender nuestros valores, la libertad, el respeto al otro, todo eso que encarnamos como sociedad, la sociedad israelí, la sociedad en el mundo, bueno, hay que dar la lucha, hay que pararse, hay que dar la lucha, porque todos somos cada uno de los secuestrados. No los conozco personalmente, pero son mis hermanos, son mis padres, son mis abuelos, son mis primos, son todos. Entonces, ese es el mensaje. Comparto plenamente lo que dijeron ellos, y solamente espero que esto se termine cuanto antes y con el menor sufrimiento posible, porque estamos sufriendo demasiado desde el mismo 7 de octubre, 16 meses, 491 días, es demasiado ya. Basta, por favor, de todo esto y que se termine con los 76 en casa ya mismo.
Yo creo, muchachos, que el 7 de octubre nos atravesó a todos, a nosotros cuatro y a la sociedad en general y al pueblo de Israel y a los judíos en general. Yo siempre me quedo con una frase que decía David Ben Gurión, que dice que la historia no se escribe, que la historia se hace, no se escribe, la historia se hace, se vive. Y creo que lo que nos pasó desde el 7 de octubre en adelante es que estamos viendo pasar la historia por delante de nuestros ojos. Eh, es así de simple. Israel es uno de los países más jóvenes del mundo y es un país que tiene la historia acá, en la palma de la mano, y lo que pasó desde el 7 de octubre en adelante es un pedazo de historia y yo creo que el no quedarse callado y el hablar y el exigir y el reclamar y el comunicar y el hacer y el estar es parte también de cómo el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos nos vayan a ver a nosotros y vayan a poder aprender parte de esa historia y a poder saber que nosotros hicimos por ellos por lo menos un poquitito para poder aclararles y para poder hacer el mundo un poco mejor. Les quiero agradecer a los tres y a Hernán y a Ilan en particular por estar sábado al mediodía en Argentina, dejando de lado familia, amigos, tareas. Gracias por estar siempre. A ustedes por todo lo que hacen cada día. Un abrazo muy grande Gracias. para los tres, un beso grande para Luli. Y bueno, sigamos. No nos quedemos callados, Así sigamos será. alzando la voz del Así lugar que nos será. toca. Nos volvemos a ver nosotros mañana. Este programa, por supuesto, que queda colgado en nuestras redes para quien no lo haya visto o se haya perdido una parte. Iba a ser un resumen de la jornada de 10, 15 minutos y terminamos en 1 hora y cuarto charlando en este debate ameno y muy bueno para mí. Gracias a la gente de Vis a Vis, gracias a todos por estar. Mañana otro programa de Viviendo Israel como cada domingo. Chao. Gracias. Am Israel High.